Cordial saludo, mi nombre es Dina Marcela Bedoya Murillo, pertenezco al programa de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. Les voy a hablar acerca de los tipos de radiofármacos en medicina nuclear y su clasificación. Los radiofármacos son medicamentos esenciales en la medicina nuclear, compuestos por una molécula portadora que se dirige a un órgano o tejido en específico y un radioisótopo que emite radiación. Estos se administran en cantidades muy pequeñas, conocidas como dosis traza, siendo seguros y eficaces. Su clasificación se puede abordar desde dos principales perspectivas: por uso clínico, ya sea diagnóstico o terapéutico, y por su estructura química, según su finalidad clínica y sus radiofármacos diagnósticos. Estos se utilizan para observar la función, metabolismo o perfusión de un órgano sin alterar su comportamiento. Trabajan emitiendo radiación detectable externamente y se administran en dosis pequeñas. Por ejemplo, marcadores de perfusión cardíaca, estudios óseos, renales o tiroideos. Radiofármacos terapéuticos. Su propósito es tratar enfermedades, principalmente tumores o hiperfunciones glandulares. Emiten partículas capaces de destruir células enfermas mediante radiación localizada. Ejemplo, terapias para el cáncer tiroideo, para tumores neuroendocrinos o metástasis ósea. Estas emiten partículas beta o partículas alfa, que tienen un poder de penetración limitado, pero son muy destructivas a nivel celular. La molécula portadora se diseña para que se acumulen específicamente en el tejido que se desea tratar. Ejemplo, el yodo 131 se utiliza en dosis terapéuticas para tratar el hipertiroidismo y el cáncer de tiroides, ya que las células tiroideas captan el yodo de forma natural. También tenemos el lutecio 177. Este se usa para el tratamiento del cáncer de próstata metastásico, que se expresa en el antígeno de membrana específico de la próstata, que emite radiación beta, que destruye las células cancerosas. También tenemos el estroncio 89. Este se utiliza para aliviar el dolor óseo causado por metástasis de cáncer. Se acumulan en áreas de recambio óseo rápido como la metástasis. Según el tipo de radiación que emiten, encontramos las emisoras gamma. Estas son usadas casi exclusivamente en el diagnóstico. Su energía permite atravesar tejidos y producir imágenes en cámaras gamma como lo es PET. Emisores de positrones. Estos son utilizados en estudios PET. Generan imágenes de alta resolución que permiten evaluar lo que es el metabolismo y la actividad celular. También encontramos los emisores beta. Estos son aplicados principalmente en tratamientos. Sus partículas generan daños directos en las células objetivo, útil por oncología. También tenemos los emisores alfa. Son partículas de gran energía y mínima penetración, muy eficaces para las terapias dirigidas que requieren destruir células específicas sin afectar mucho el tejido. Según su naturaleza química o biológica, compuestos simples o iónicos. Estos se distribuyen según su proceso fisiológico básico, como filtración renal o captación tiroidea. También tenemos las moléculas orgánicas marcadas, moléculas como son la glucosa, ácidos grasos o aminoácidos unidas a radionúclidos. Permiten estudiar el metabolismo o actividad celular. También encontramos lo que es los péptidos y ligandos específicos. Se unen a unos receptores específicos de cierto tejido o tumor. Son útiles tanto para el diagnóstico como para la terapia dirigida. También encontramos anticuerpos monoclonales marcados. Estos reconocen los antígenos tumorales o partículas empleadas en radioinmunodetección y radioinmunoterapia. También tenemos las nanopartículas radiactivas. Esto utiliza una tecnología emergente
que mejora la entrega precisa del radionúclido, permitiendo un diagnóstico y una terapia con mayor control. También encontramos lo que es las vías de administración, como la intravenosa, que es la más común, que es pues la más utilizada en la mayoría de estos estudios. Tenemos la oral, que se emplea en evaluaciones tiroideas. Tenemos la inhalada, que se utiliza en estudios de ventilación pulmonar. Encontramos la intracavitaria, que es para evaluar derrames o cavidades corporales. Y también encontramos intraarticular utilizadas en sinovectomías radioactivas. Muchas gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Adriana Doraine Ceballos Balta, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. A continuación abordaré la temática enfocado a qué son radiofármacos y las indicaciones. Los radiofármacos son compuestos químicos que contienen un radionúclido, átomo radioactivo unido a la molécula biológicamente activa. Estos compuestos se emplean con fines diagnósticos o terapéuticos, aprovechando la capacidad de emitir radiación detectable o destructiva según el caso. Las indicaciones se refieren a las situaciones médicas o diagnósticas en el que el uso de radiofármacos es necesario o recomendable. A diferencia de otros estudios de imágenes como radiografía o el TAC, los radiofármacos no muestran solo estructuras anatómicas, sino la función metabólica, perfuncional o fisiológica de los órganos. Esto permite detectar enfermedades antes de que existan alteraciones visibles estructurales. La indicación en el sistema cardiovascular. Los radiofármacos cardíacos evalúan el flujo sanguíneo, la función ventricular y la vitalidad del miocardio. Las indicaciones específicas son los diagnósticos de isquemia o infarto del miocardio. Detecta áreas con menor perfusión sanguínea. La valoración de angina de pecho, miocardiopatias o cardiopatías congénitas. Determinación de la viabilidad miocárdica antes de la cirugía de revascularización. La evaluación de gastos cardíacos o de la fracción de eyección ventricular. Monitorización de las respuestas al tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca. Radiofármacos comunes, centamivir, destrofimina. Y la segunda indicación es el sistema nervioso central. Se utiliza para estudiar el metabolismo cerebral, el flujo sanguíneo y los receptores neuronales. Las indicaciones específicas: diagnóstico temprano de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, demencia frontotemporal. La localización de focos epilépticos con pacientes candidatos a cirugías. La detención de tumores cerebrales, metástasis o recurrencias tumorales, la evaluación de accidentes cerebrovasculares y de la perfusión cerebral, valoración de trastornos psiquiátricos con alteración metabólicas como esquizofrenia o depresión severa, el estudio de traumatismo craneoencefálicos y sus secuelas metabólicas, radiofármacos comunes, HMPAO. Indicaciones en el sistema óseo. Permite visualizar la actividad metabólica y la remodelación del hueso. Las indicaciones específicas: la detención temprana de metástasis óseas incluso antes de que sean visibles en las radiografías. Diagnóstico de fracturas ocultas o por estrés. Evaluación de osteomielitis, infección ósea. Estudios de enfermedades metabólicas óseas, Paget, osteoporosis severa. La valoración de la integridad de la prótesis o la viabilidad de injertos óseos. Seguimientos quirúrgicos en pacientes ortopédicos o oncológicos. Radiofármacos comunes, metilendifosfanato. La indicación de oncológica. Los radiofármacos son ampliamente usados en la detención
estadificación y control del cáncer. Las indicaciones específicas es la detención de tumores primarios de origen desconocido, la evaluación de metástasis óseas, ganglionares y viscerales, valoración de las respuestas a las quimio o las radioterapias, el control postoperatorio para detectar recurrencias tumorales, la indicación de procesos infecciosos o inflamatorios en pacientes inmunocomprometidos, el estudio de linfómanas, melanomas y cáncer de mama, de pulmón, de colon y de próstata, entre otros. Radiofármacos comunes, citrato. La indicación en infecciones e inflamaciones. Los radiofármacos ayudan a identificar procesos infecciosos o inflamatorios activos. Las indicaciones específicas es la localización de infecciones óseas, protéicas o articulares, la detección de abscesos abdominales o pulmonares, estudios de fiebres de origen desconocidos, la evaluación de enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad del Crohn, seguimiento de infecciones postquirúrgicas. Sus radiofármacos comunes, citrotato, leucocitosis marcadas con TCO. La otra es la indicación en el sistema renal o urinario. Los radiofármacos permiten evaluar tanto la perfusión como la función excretora renal. Las indicaciones específicas es la evaluación de la función renal, glomerular o tubular, el diagnóstico de obstrucciones urinarias, también la detención de reflujos vesicouretrales en niños. También la valoración en trasplantes renales, perfusión y funcionamiento. Diferenciación entre daño renal, funcional o estructural. El cálculo en la tasa de filtración glomerular. Los radiofármacos, DTPA. Y la otra indicación es en el sistema respiratorio. Se utiliza para observar la distribución de flujo aéreo o sanguíneo pulmonar. Sus indicaciones específicas es el diagnóstico de tromboliosis pulmonar, la evaluación prequirúrgica ante las resecciones pulmonares, valoración en ventilación, perfusión pulmonar, también la detención de enfermedades pulmonares, obstrucción crónica, que es el EPOC o efisema. El estudio de anomalías congénitas del sistema respiratorio. Radiofármacos comunes TCMA. Otra indicación en el sistema digestivo. Los radiofármacos ayudan a estudiar el tránsito de absorción y funcionalidad del aparato gastrointestinal. Sus indicaciones específicas: diagnóstico de hemorragias digestivas ocultas, la valoración de vaciado gástrico, el estudio de reflujos gastroesofágico, la evaluación de obstrucción intestinal o transporte biliar, la localización de divertículos de Meckel en niños, los radiofármacos TC coloide. La otra indicación sería endocrinas. Permite evaluar la función y la estructura de glándulas endocrinas, principalmente la tiroides y la paratiroides. La indicación específica: diagnóstico y control de hipertiroidismo o hipotiroidismo. La diferenciación de nódulos tiroides fríos o calientes, también el seguimiento del cáncer de tiroides tras cirugía y la detención de adenomas, hiperplasia paratiroideas, la evaluación del bocio multinodular. La importancia clínica de las indicaciones son las indicaciones de los radiofármacos. Son amplias, ¿por qué? Porque nos permiten un diagnóstico funcional precoces antes de que haya daño anatómico visible.
También son mínimamente invasivos y con baja radiación comparados con otros estudios. Nos facilita también un seguimiento preciso de un tratamiento de enfermedades crónicas o malignas. También nos ofrece información cuantitativa del funcionamiento de órganos vitales y de muchas otras cosas más. Muchas gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. El tema que elegí para explicar son las contraindicaciones para la administración de radiofármacos en medicina nuclear. Bueno, la administración de radiofármacos es un procedimiento seguro, el cual pues se realiza bajo protocolos adecuados. Para aquello existen situaciones en las que su uso debe pues evitarse con mucha precaución. Una de las principales contraindicaciones es el embarazo, debido a que pues la radiación puede afectar el desarrollo del feto. Para ello pues siempre debemos descartar un embarazo confirmado o sospechoso antes de realizar cualquier radiación. Otra condición importante es la lactancia, ya que los radiofármacos pueden pasar por la leche materna, el cual pues va a ser ingerido por el bebé. Entonces, para ello siempre se debe suspender, siempre se le debe preguntar a la madre si está lactando, pues para que no vaya a generar ningún daño al bebé a causa pues del radiofármaco. Y se suspende durante un tiempo determinado según lo que decía el médico radiólogo. También se considera una contraindicación sobre el tema de las alergias o hipersensibilidad, que pues para ello no es muy recurrente que suceda esto en pacientes, pero pues sí los presentan algunos. Entonces pues lo importante que se debe hacer en estos casos es tener medidas de protección para el paciente, que no le vaya a suceder nada y estar muy atentos ante cualquier alergia que el paciente vaya a tener. Hay pacientes con insuficiencia renal o con dificultades para eliminar orina que pues son severas, entonces el radiofármaco se demora en ser eliminado del cuerpo. ¿Esto qué pasa? Que aumenta la radiación o puede alterar la imagen y poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, en estos casos siempre se requiere una valoración supremamente detallada antes de realizar estos procedimientos. Algunas condiciones clínicas como infecciones a causa sobre inflamación extendida, hipertiroidismo no controlado o la presencia de tratamientos previos como por ejemplo el yodo, que pues esto puede hacer que se modifique la forma en que el fármaco se distribuya en el organismo y asimismo el paciente puede eliminar el radiofármaco. Y conclusión, pues siempre se debe tener presente la realización de la valoración clínica completa antes de administrar cualquier radiofármaco, para que pues el paciente no vaya a tener complicaciones durante el procedimiento. Muy buenos días, querido profesor. Mi nombre es Julián Andrés Arias Manosalva. Hoy les vengo a hablar el tema del uso de los radiofármacos. Bueno, los radiofármacos se utilizan en medicina nuclear con fines de diagnóstico para evaluar el funcionamiento de órganos y tejidos y con fines terapéuticos para tratar selectivamente ciertas enfermedades y principalmente el cáncer. O sea, el uso principal de los radiofármacos es cómo permite la visualización, o sea, visualizar los procesos biológicos, que sería a través de las imágenes, porque con ese proceso se pueden visualizar mejor y es un poquito mejor el proceso
para ayudar tanto a los médicos como a los encargados del área de rayos X, tanto sea de cualquier área. Puede ayudar al médico radiólogo para visualizar mejor esas imágenes, y más si es para detectar un tipo de cáncer, sea de mama o de cualquier tipo de cáncer que sea conocido. ¿Cuál es su uso? El uso de los radiofármacos en diagnóstico. Bueno, el uso diagnóstico es el más común y se basa en la capacidad de los radiofármacos para concentrarse en áreas específicas del cuerpo, una afinidad biológica particular. Bueno, principalmente ¿cuáles son? Está la evaluación de la función orgánica, detención precoz de enfermedades, también está la localización de tumores y metástasis, también está la planificación del tratamiento. O sea, sería pues más que todo este punto se basaría en este punto, la planificación del tratamiento, porque en la primera parte, en los primeros puntos, nos habla de la evaluación, o sea, lo que se debería evaluar, sea un tipo de tumor o sea algún tipo de cáncer, se tiene que evaluar, hacerse una detección de la enfermedad, localización de esa enfermedad, y para finalizar habría que hacer una planificación para que la persona o el paciente ingrese en un tipo de tratamiento que podría ser una cirugía o cualquier tipo de tratamiento que el médico le recomiende. Bueno, ¿cuáles sus especificaciones? Radiofármacos específicos y su uso. Bueno, normalmente pues se utilizaría el uso específico sería pues bueno, primero es el radioisótopo más utilizado, alrededor del 80% de los procedimientos. Se emplea para estudios de huesos, corazón y detención de áreas bloqueadas, riñones, pulmones, hígado, y para diagnóstico de cáncer y afecciones cardiovasculares, que serán las principales que se utilizan para detectar. O sea, el uso específico sería el Tecnosis, y ahí explica la cantidad más o menos que se utiliza para ese estudio, y aquí nos da lo que sería pues el fluorol y el yodo. El yodo normalmente es lo principal que se utiliza en cualquier estudio de imagenología o tipo radiología. En cualquier área se utiliza el yodo. ¿Por qué? Porque se usa tanto para diagnósticos y evaluación de la función tiroide, de la tiroidea, como para tratamiento, terapia como yodo radioactivo de enfermedades de glándula tiroides y ciertos tipos de cáncer de tiroides. Es principalmente lo que se utiliza en el radiofármaco y su uso principal. Y para ir finalizando, pues serán sus usos terapéuticos de los radiofármacos. En la terapia con radiofármacos se administran dosis más altas de isótopos que emiten radiación destructiva como partículas beta o alfa, con el objetivo de destruir células malignas. Sería pues bueno, terapia dirigida y tratamiento del cáncer de la tiroides, que es más que todo en lo que se enfoca los radiofármacos nucleares. Se enfocan en ese tipo de cáncer, que será el cáncer de la tiroides. Y pues en resumen, para resumir esto, sería: los radiofármacos actúan como trazadores moleculares que permiten a los médicos ver cómo funcionan los órganos y localizar enfermedades específicas, o en algunos casos como bombas moleculares para tratamientos dirigidos. Entonces, ese sería el resumen de lo que sería el uso de los radiofármacos. Entonces, mucho gusto, mi nombre es Julián Andrés Arias Manosalva y sigue mi compañera con su siguiente explicación. Mi nombre es Mari Janet Borges López. Iniciaré con qué es un radiofármaco. Un radiofármaco es una sustancia que contiene una pequeña cantidad de material radioactivo llamado radionúclido, el cual permite visualizar o tratar estructuras del cuerpo gracias a la radiación que emite. Puede compararse este radioactivo
con un tinte especial que no es visible a simple vista, pero sí es detectable en las cámaras de medicina nuclear, esto a través de la máquina de gamma cámara. Tras administrárselo al paciente, este se distribuye por el organismo y se concentra en el órgano o tejido que se desea estudiar. Bueno, en cuanto a la clasificación de los radiofármacos en medicina nuclear, estos compuestos formados por este radionúcleo unido a una molécula biológica se utiliza para obtener estas imágenes que son funcionales o para realizar tratamientos específicos. En términos generales, se dividen los radiofármacos en diagnósticos y radiofármacos terapéuticos. El objetivo principal del radiofármaco diagnóstico es obtener imágenes funcionales. Este se caracteriza por estos radionúcleos que tanto he nombrado, emisores gamma o positrones, con vidas medias cortas para reducir la radiación al paciente. Este se divide en 3 compuestos sin marcaje específico, ejemplo el tecnesio 99, pertecnetato, que se distribuye según procesos fisiológicos simples. El segundo es el radiofármaco marcado con moléculas dirigidas a órganos específicos, es decir, el tecnesio 99, MD para hueso, tecnesio 99M, MIBI para corazón, yodo 123 para tiroides, FDG, F18 para metabolismo de glucosa. Estos permiten estudiar función cardíaca, perfusión, metabolismo y estructuras anatómicas. Otro que existe dentro de este subgrupo son los trazados metabólicos. Se incorporan pues a rutas metabólicas normales para evaluar procesos celulares. Como ejemplo tenemos el FDG, F18, que es útil en cáncer, neurología y cardiología. Es importante también nombrar los radiofármacos terapéuticos. Estos son los que son súper utilizados para tratamientos que emiten partículas beta o alfa, capaces de destruir esas células enfermas. Bueno, entre los más importantes están el yodo 131, el lutecio 177 dotatate para tumores neuroendocrinos. El yodo 131 lo utilizan para terapias de hipertiroidismo y cáncer de tiroides. Estos fármacos permiten hacer terapia dirigida, es decir, irradian únicamente y específicamente el tejido afectado. Maravilloso. Quiero concluir con que los radiofármacos se clasifican nuevamente y para tener en cuenta en diagnósticos y terapéuticos, con cada uno con funciones específicas. Los primeros nos permiten visualizar la función de los órganos y los segundos ofrecen tratamientos específicos contra diferentes enfermedades. Muchísimas gracias. Esta es mi intervención. Le doy paso a mi compañero.